acerca del futuro del Wi-Fi en un mundo con tecnologías de telefonía y datos móviles. Desde comienzos de la historia de la humanidad, uno de los puntos clave a desarrollar y mejorar ha sido el traspaso y difusión de la información. Sin embargo, como sabemos, desde sus inicios la comunicación no contaba con la fluidez y el alcance que conocemos hoy en día, puesto que existía una amplia lista de limitaciones en cuanto al ámbito tecnológico. No obstante, con el paso de los años, surgieron una serie de avances tanto en el ámbito científico como legal y tecnológico de la mano de grandes exponentes, como por ejemplo fue Heinrich Rudolf Hertz. Todo esto, en conjunto con el paso del tiempo, van a llevar a la formación del conocido Wi-Fi, el cual presenta como objetivo general la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos. Y a pesar de que hoy en día se encuentra en una posición de relevancia y predominancia, no está exento de competencia, la cual viene de parte de las llamadas redes móviles. Es por esto que el Wi-Fi trabaja constantemente en la actualización de sus funciones para poder cubrir de la forma más eficiente posible las necesidades de sus usuarios. Anteriormente, Hertz, por medio de sus estudios sobre ondas electromagnéticas, fue uno de los pioneros en cuanto a conexiones inalámbricas se refiere. De hecho, fue de tal relevancia sus descubrimientos que hacia el año 1971 se creó el primer sistema de conmutación de paquetes mediante una red de comunicación por radio, conocida como Aloha. La relevancia de esta creación llevó a que se crearan, de hecho, protocolos que fueron aplicados no solamente a Ethernet, sino que posteriormente a Wi-Fi. Continuando con el paso de los años y los variados avances que surgieron en diversos ámbitos, se liberó la llamada banda ISM, la cual cubre una gran cantidad de frecuencias, incluida la de Wi-Fi obviamente, y permite transmitir datos inalámbricos sin la necesidad de licencia. Junto con lo anterior, también surgió un sistema inalámbrico para cajeros, conocido como WaveLAN, y a la vez un nuevo método de separación de señal, todo lo cual va a sentar las bases años después de lo que va a ser el Wi-Fi propiamente tal. De hecho, hacia finales de los años 90 se conformó un conglomerado de compañías conocido como la WSA, cuyos objetivos van a ser el hacer posible la comunicación entre dispositivos bajo la norma IEEE 802.11, dando lugar al Wi-Fi como tal. Las ondas electromagnéticas abarcan un amplio rango de frecuencias y correspondientemente de longitudes de onda. Esto es llamado espectro electromagnético. La parte más familiar para nosotros de este espectro es probablemente la luz. Pero también estamos expuestos a otras regiones del espectro, tales como la radio AM y FM, ultravioleta, infrarrojo, rayos X y muchas otras. En este caso nos vamos a centrar en el radio, que es el término utilizado para la porción del espectro en la que las ondas pueden ser transmitidas aplicando una corriente alterna a una antena. Esta abarca un rango de 30 kHz a 300 GHz. Pero en el sentido más restringido del término, el límite superior de la frecuencia sería de 1 GHz, por encima del cual hablamos de microondas y ondas milimétricas. Estas regiones caen dentro de las bandas abiertas para el uso general sin requerir licencia. Esta región es llamada banda ICM, que significa industrial, científica y médica. Las frecuencias más importantes para nosotros son las de 2.4 y 2.495 MHz usadas por los estándares 802.11b, 802.11g y las de 5.150 y 5.850 usadas por la 802.11a. Cabe destacar que el estándar 802.11n puede trabajar en cualquiera de estas dos bandas. Esto está bajo el protocolo IEEE 802, el que fue creado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y se encarga de las redes de área local y metropolitana. Dentro del protocolo se encuentran 24 estándares, pero en el que se basa la tecnología Wi-Fi es el estándar IEEE 802.11. Este estándar fue creado en los años 90 para ser usado como base de los productos con redes inalámbricas, en el que se definen los niveles inferiores del modelo OSI, la capa física y del láser, el cual abarca los distintos procesos que ocurren en una comunicación entre sistemas, donde se especifica el uso de la WLAN. Además, este estándar se conforma por un grupo de estándares que constan de una serie de técnicas half duplex por medio del aire.
de las diferentes versiones o canales que van desde la 802.11a, que fue creada en 1999 y que opera una frecuencia de 5 GHz con un máximo de velocidad teórica de datos de alrededor de 54 megabits por segundo, hasta la 802.11az, la cual está prevista para el año 2019. Estamos en continuo cambio para cubrir mayor rango sin perder la frecuencia. El conjunto de protocolos de TCP/IP se ocupa principalmente del intercambio de información entre los terminales y proporciona un conjunto de guías generales de operación que permite a los equipos conectarse a la red. Para conseguir un intercambio fiable de información entre los equipos se llevan a cabo muchos procedimientos por separado, y por eso un modelo de capas o niveles es más sencillo agrupar estos procedimientos y funciones. Las capas están jerarquizadas, por lo que el nivel inmediatamente inferior se ocupa de entregarle información a la capa inmediatamente superior, y esta le solicita también información a la capa inmediatamente inferior. La capa más inferior se encuentra la red física, que se ocupa de especificar las características del hardware. Después está la capa de interfaz de red, que se ocupa de identificar el tipo de protocolo de red y también de calcular ciertos errores y arrojarlos. Después se encuentra la capa de Internet, donde se encuentran todos los protocolos de la red del paquete y el conjunto de protocolos IP, que es muy extenso y complejo. Después se encuentra la capa de transporte, que transfiere y acepta paquetes en secuencia. Y ahí también se encuentra el conjunto de protocolos que son como los más importantes, que es el UDP y TCP, y se encargan de transferir en secuencia la data. Después, por último, la capa de aplicación. Define las aplicaciones de red y recibe la información de las capas anteriores. La tecnología Wi-Fi es perteneciente a las tecnologías wireless, que permite a muchos equipos conectarse sin la necesidad de un cable o más implementación tecnológica. Una red Wi-Fi cuenta con uno o más puntos de acceso que permiten a los equipos conectarse a la red. Estos equipos normalmente se llaman terminales, y cada uno de ellos es necesario que cuente con una red de acceso. Los puntos de acceso se pueden describir como una estación base entre la comunicación de terminales, y ellos van conectados al router ADSL, que se conecta al internet en sí. En realidad estos pueden ir o separados del router o juntos, dependiendo del tamaño de la red. Protocolos de seguridad. Uno de los puntos complejos del sistema Wi-Fi es el ámbito de la seguridad. Esto debido a que la gran mayoría de usuarios mantienen la configuración inicial de su router, sin aplicar seguridad adicional, dejándolos vulnerables y expuestos a posibles robos o filtraciones de datos e información por parte de terceros. Esto último solo se puede realizar con la identificación y la contraseña, dejando a su control todo. Es por todo lo anterior que el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica ideó un mecanismo de cifrado para la protección de datos transmitidos y enviados. Estos son WAP2. En primer lugar, el WAP es la privacidad del cable, es un algoritmo de seguridad que se encuentra dentro de la norma IEEE 802.11 y busca otorgar seguridad por medio del uso de claves estáticas y simétricas. Este sistema de cifrado está basado en algoritmo RC4, utilizando para ello claves de 64 o 128 bits. Y cada clave consta de dos partes. Una de ellas se configura mediante el usuario y la otra se genera automáticamente
mediante un vector denominado vector de inicialización. Por otro lado está el WAP, que es el acceso protegido al Wi-Fi, que es una mejora del protocolo web. Soluciona el problema IP, que es el vector de inicialización, y duplica la longitud de bits. Esto continúa trabajando con el algoritmo RC4 para evitar repetición y con la secuencia IP. Además, hace uso del protocolo de integridad de clave temporal, un protocolo para gestionar claves dinámicas, y multidifusión. Por último está el WAP 2, que es una versión moderna del WAP y tiene la función de proteger las redes inalámbricas. Esto considera la criptografía segura, reemplaza el algoritmo RC4 por un nuevo algoritmo, el AES, que es de estándar de cifrado avanzado, y es uno de los más seguros actualmente. Desde un comienzo, los primeros teléfonos móviles tan solo servían para hacer llamadas y enviar mensajes de texto. Eran los celulares analógicos de la primera generación, 1G, que vieron el mundo en la década de 1980. El estándar que ocupa es el AMPS, el cual divide el espacio geográfico en red de celdas y utiliza un número de frecuencias para las diferentes comunicaciones. Por ello, se establecía grupos de canales, de tal forma que las celdas adyacentes nunca compartan las mismas frecuencias, para evitar así la interferencia. Y es aquí donde surge el problema, que sucede cuando el usuario cambia de celda mientras está en una llamada de voz. La segunda generación de teléfonos móviles llegó de la mano de la telefonía digital. Fue alrededor de 1990 y su desarrollo deriva de la necesidad de poder tener un mayor manejo de llamadas en prácticamente los mismos espectros de radiofrecuencia. Por ello, se introdujeron protocolos de telefonía digital. Luego, la intensa búsqueda de aumentar la velocidad de navegación condujo a lo que hoy conocemos como 3G, el cual comenzó en el año 2000. Los estándares de 3G es la UMTS y difiere en su mayor velocidad de transmisión, el uso de arquitectura de red ligeramente distinta y sobre todo en el tiempo que se emplea en los diferentes protocolos de radio. Por último, el sistema móvil de cuarta generación está basado totalmente en IP y surge a inicio del 2010. El objetivo principal de la tecnología 4G es proporcionar alta velocidad, alta calidad, alta capacidad, seguridad y servicios de bajo coste para servicios de voz y datos, multimedia e internet a través de IP. El estándar que utiliza es el LTE. Ventajas y desventajas. Si bien ambas tecnologías nos permiten acceder a la web sin la necesidad de cables, lo cierto es que podemos encontrar muchas diferencias entre la tecnología de Wi-Fi y redes móviles, partiendo de cómo funcionan hasta la funcionalidad que le da el usuario. En primer lugar, si que hablamos de cobertura, la tecnología de datos móviles nos permite tener una conexión en cualquier lugar en la que tengamos señal de teléfono, brindándonos un área más amplia de cobertura en comparación a la tecnología de Wi-Fi, que nos posibilita la conexión a Internet solamente cuando estamos cerca del router. Por otro lado, cuando hablamos de los costos, tenemos en el Wi-Fi una tecnología que ya está probada, ya es más antigua que las redes móviles, por lo tanto tenemos un precio más accesible que la otra tecnología. Teniendo un precio fijo, el Wi-Fi nos permite tener conexiones ilimitadas durante un mes. En cambio, con las redes móviles podemos acceder a Internet, pero teniendo en cuenta que se ocupa una transferencia ilimitada de datos. Bueno, el futuro del Wi-Fi ante la telefonía y datos móviles. Ante la propuesta del lanzamiento de la tecnología 5G y la modificación de la tecnología LTE, el Wi-Fi no está listo para desaparecer, por lo menos en un corto plazo, dado que este tipo de tecnología se ha ganado el cariño de los usuarios, quienes les brinda beneficios que otras no pueden. Como se mencionó, para el 2020 estará la tecnología 5G, la cual llegará con un aumento de velocidad en la cantidad de usuarios conectados simultáneamente, sin la caída de la conexión, la rapidez de descarga, entre otras. En cuanto a la LTE, se espera que para el 2022 pueda aumentar su velocidad y así en un futuro próximo
con la 5G puedan trabajar en forma conjunta, porque esta última funciona solamente al 100% en zonas urbanas y suburbanas, mientras que la LTE también lo puede hacer en zonas rurales. El Li-Fi. El Li-Fi es una tecnología que ocupa la iluminación LED para transmitir información. Esto se logra gracias a las características propias de la luz, en donde se puede transmitir información encendiendo y apagando la luz 10 millones de veces por segundo. Este encendido y apagado de luces se utiliza para producir información en forma binaria, de ceros y unos, lo que podría llegar a una velocidad teórica de transmisión de 10 gigabytes por segundo. Esta tecnología de parpadeo que el ojo humano no logra ver transmite información desde luces LED a distintos receptores, permitiendo además de una conexión más rápida tener un mayor ancho de banda disponible que en otras tecnologías, lo que se traduce en una menor saturación y por lo tanto que no disminuye la velocidad de conexión cuando más usuarios se conecten a la red. Bueno, por último, debido a la aparición futura de la mejora de la telefonía y datos móviles y por la aparición de una nueva tecnología inalámbrica como lo es el Li-Fi, el Wi-Fi no quedará atrás. Y Wi-Fi Alliance tiene lanzamientos para el 2019, 2020 y 2022. La más próxima será el estándar 802.11 AX, que vendrá con un aumento en la velocidad, cantidad de usuarios conectados de manera simultánea, de durabilidad de la batería de los dispositivos, entre otras cosas. Y en conclusión, en un futuro corto o mediano plazo, el Wi-Fi no desaparecerá, gracias a sus futuros avances en cuanto a velocidad, cobertura, cantidad de usuarios simultáneos con una buena conexión, con los beneficios a los equipos, etc. Pero para mantenerse deberá seguir mejorando porque los avances tecnológicos y las necesidades de la sociedad en un mundo de redes no se detendrán y tampoco lo harán la competencia futura o la actual.